Buenos días y bienvenidos a el canal Blender. Recientemente un amigo me ha regalado una cámara de fotos. La cámara de fotos en concreto es la siguiente, la que os vamos a mostrar ahora. Es concretamente esta de aquí. Vamos a coger una de ellas a una foto para que podamos verla con mejor detalle. Esta cámara de aquí, esta que veis. Es una cámara bastante sencilla. Se utilizaba en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX. Para hacerlo o para hacer esta cámara vamos a utilizar una técnica un poco distinta. No vamos a utilizar los famosos blueprints, sino que lo que vamos a hacer es sobre la propia cámara aplicar las texturas para posteriormente realizar el modelado. Vamos a ello. Para comenzar nos vamos a la zona de UV Editing y aquí abrimos los ficheros que necesitamos para las distintas vistas. Vamos a comenzar por la frontal. Si entramos en la vista frontal y nosotros nos dirigimos a este objeto y nos colocamos desde el punto frontal, entramos en el modo de edición y seleccionamos esta cara. Os daréis cuenta que la cara esta es rectangular y por supuesto esta es cuadrada, pero no os preocupéis por eso porque eso lo vamos a solucionar. Le hacemos una proyección con U, que por cierto vamos a poner el Screencast Display para que veáis qué tipo de teclas estoy tocando, ¿de acuerdo? Ahora sí será más fácil para vosotros. Bien, hemos dicho que hacemos una proyección solamente de esta cara. Esta cara la proyectamos desde vista con la tecla U, proyectar desde vista, y una vez que la tenemos proyectada la escalamos más o menos dejándola en el punto donde a nosotros nos interesa. Vamos a escalarla en X, perdón, en Y, y más o menos pudiéramos pensar que está ahí. Vamos a colocarla debidamente. E incluso si me apuráis, podéis hasta colocar los vértices de manera adecuada. A ver, cogemos este y lo ponemos aquí. Cogemos este y lo ponemos aquí. Nos vamos a este y lo llevamos hasta aquí. Y nos vamos a este. No os preocupéis porque no coincida demasiado, porque luego veréis el resultado tan efectivista que queda. Y lo dejamos ahí. Nos vamos a Default, a Compositing, perdón. Y en Compositing, desde esta vista, lo que vamos a hacer es aplicar la textura. Viendo la textura, evidentemente. Entonces, para ello, lo que hacemos es que este material le llamamos frontal. Frontal. Bien. En el frontal utilizamos los nodos. Nos vamos aquí. Ahora seleccionamos los nodos que nos interesan, que en este caso sería, por supuesto, el nodo de entrada en coordenadas de texturizado, para ponerlo aquí. Y también nos interesa el siguiente nodo en el vector, el mapeo. Tenemos estos dos. Vamos a colocarlo bien para que lo podáis ver, un poquito más para acá. Entonces, como hemos creado una UV, lo que hacemos es ahora insertar una textura que es la que hemos cogido, que en este caso es una imagen. Esta imagen la incorporamos aquí y una vez que la tenemos, lo que hacemos es colocarla aquí. Lo colocamos aquí directamente y hacemos una asignación. La asignación. Tenemos que, evidentemente, elegir la cara que habíamos seleccionado, que era la frontal. Esta de aquí. Como veis, aquí aparece. La tenemos aquí y vamos a escalarla desde aquí mismo. La vamos a escalar para dejarla en una posición adecuada. Si observáis, esto no es un círculo, entonces los tenemos que escalar en el eje Z hasta que más o menos sea un círculo. Como ya he dicho, al no tener blueprint no vamos a tener una precisión lo suficientemente buena, pero nos permitirá colocar ese cubo esa textura de manera correcta. Me he dado cuenta que en el modo edición solamente me amplía esta parte, con lo cual tenemos que echar atrás, entrar en este modo, el modo objeto, y en el modo objeto sí, escalamos en Z. Vamos a escalar en Z hasta que quede más o menos perfectamente circular. Bien, ya tenemos esta textura aplicada. Pero esta textura, como la vamos a aplicar al resto de las caras, lo que vamos a hacer es, vamos a crear
dentro de Compositing un escenario adecuado, perdón, dentro de Default un escenario adecuado para que todo quede perfectamente. Bien, vamos a añadir un vacío. Yo suelo utilizar esta técnica, otros utilizan otra técnica. Creamos un vacío y sobre este vacío lo que hacemos es creamos un rastreo de la luz. Y en este caso la luz que vamos a utilizar va a ser concretamente una luz solar, ¿no? Vamos a utilizar el sol. En el sol utilizamos nodos y con una intensidad aproximadamente de esta. Vamos a dejar estos nodos en cuanto a ambiente y a ver qué objeto más o menos nos queda. La cámara o la vista de la cámara aproximadamente, y siempre fijándola a la vista, sería aproximadamente ahí. Hacemos un procesado y tenemos que girar esa luz. Vamos a girar esta luz para que nos quede desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, que es este. Por supuesto, aquí lo ponemos desde aquí. Para darle realismo a la textura, vamos nuevamente al modo Compositing. En el modo Compositing entramos nuevamente a esa cámara que la estábamos viendo, y entramos en el modo procesado. Una vez que lo tenemos aquí, lo que tenemos que conseguir es que esta textura que hemos creado quede perfectamente aplicada o que dé el suficiente realismo. No hace falta que os esforcéis demasiado. O podéis utilizar una técnica como, por ejemplo, quizás la que mejor os venga sea la siguiente. Utilizamos un sistema matemático para reducir o aumentar la intensidad. Seleccionamos el color, del color nos vamos a desplazamiento y, como veis, ha ganado en realismo. Como veis, si observáis detenidamente, ha ganado en realismo, aunque en ocasiones nos genera este tipo de efecto. Esto evidentemente lo eliminaríamos, lo podíamos eliminar, amplificar, o lo podíamos, digamos, que colocar de otra manera. Lo vamos a poner con una intensidad más o menos de 1,3. Creo que será lo más acertado. Esta textura, que es una forma muy simplista de aplicarla, nos va a permitir elaborar una imagen con gran realismo, porque las texturas están muy bien fotografiadas. Lo único que he hecho ha sido coger la cámara y fotografiarla desde las distintas vistas. Volvemos otra vez al modo de UV. Y dentro del modo UV, como ya he dicho antes, teníamos el material aplicado desde una cara y vamos a aplicar ahora desde la vista superior. Para la vista superior volvemos otra vez aquí y seleccionamos la vista superior, que es concretamente esta. Esta es la vista superior. Bien. Y ahora nos ponemos, por supuesto, en la vista superior, comprobamos que está ahí y hacemos un escalado en I, porque nos damos cuenta de que la cámara es un poquito más larga. Entramos en el modo edición, seleccionamos la cara que nos interesa única y exclusivamente y hacemos un desplegado de la vista desde ese punto. Lo que vamos a hacer ahora para aplicarlo correctamente es girarlo. Hacemos una rotación. Vamos a entrar aquí en modo Compositing, y en modo Compositing esta textura que hemos creado, que era la frontal, la vamos a copiar y creamos una nueva que la llamamos concretamente superior. Bien, ya la tenemos. En la vista superior la pegamos y la vista superior que hemos pegado la asignamos seleccionando, por supuesto, esta nueva textura que hemos obtenido, que es esta en concreto. ¿Veis? Ya la tenemos ahí. Para aplicarla correctamente debemos pasar al modo UV Editing y hacer la proyección de esta vista de manera adecuada. Para ello lo que vamos a hacer es rotarla concretamente 90 grados, R90, la escalamos. Vamos a escalarla aproximadamente y una vez que la tenemos podemos asignar los vértices. Yo creo que más o menos aquí. Nos vamos hasta aquí. Este también lo movemos hasta aquí. Hasta aquí, mejor. En este caso hacemos lo propio. Nos acercamos y más o menos hasta ahí. Y en este que nos queda hacemos lo propio, que quede aproximadamente ahí.
Bueno, pues como veis ya tenemos las dos texturas aplicadas. Si salimos del modo edición, aunque fijaos que no estamos en este modo, en el modo procesado, el realismo que nos entrega es muy bueno, sencillamente porque las texturas son de una gran calidad. Vamos a continuar porque tenemos dos partes. Hemos hecho la superior, hemos hecho la frontal y ahora vamos a hacer, por ejemplo, la lateral. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Nos vamos nuevamente nos quedamos nuevamente aquí, desde este punto de vista. Vamos a seleccionar otra de las texturas. La textura que vamos a utilizar concretamente es esta de aquí. Abrir. Bien. Esta tiene una peculiaridad. Si os dais cuenta, aquí hay una pieza mecánica que lo que hacía era pasar el carrete. Se giraba y se giraba y se giraba hasta que pasaba el carrete. Vamos a hacerla de manera adecuada. A ver. Nuevamente entramos en el modo edición, seleccionamos esta cara, proyectamos desde la vista y lo que vamos a hacer es lo siguiente. No os preocupéis de esta parte, que la solucionaremos. Nos vamos hasta aquí, más o menos hasta aquí, aproximadamente ahí. Hacemos lo mismo con esta. Vamos, un zoom para adquirir un poquito de precisión. Ahí. Bien, echamos para atrás. Aproximadamente aquí. Vamos a comprobar. Sí, nos vale. Y aquí hacemos lo mismo. Este tipo de cámaras al parecer eran bastante populares. Desgraciadamente ya no deben quedar muchas. Deben quedar pocas. Muy simples, muy sencillas, e incluso he oído que se siguen vendiendo hasta los carretes. Muy bien, vamos a modo compositing y aquí en esta nueva cara la vamos a llamar concretamente izquierda. Entonces creamos una nueva textura, le damos el nombre de izquierda, y aquí en izquierda pegamos esa textura que habíamos aplicado antes, seleccionando, por supuesto, la parte que nos interesaba, que es esta. Y hacemos una asignación en modo edición. Asignamos y mirad lo que tenemos, ya se va apareciendo poco a poco al modelo original. Vamos a continuar, entramos nuevamente en V y ahora nos interesa la parte derecha del objeto, con lo cual nos vamos aquí, seleccionamos la cara, abrimos nuevamente la textura adecuada, que es esta. La abrimos y hacemos una proyección desde vista, la escalamos más o menos hasta ahí. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a quitar esto para tener más espacio. Go, hasta aquí. Hacemos un pequeño escalado aquí. Y nos vamos a llevar este vértice un poquito, este borde un poquito en el eje X. Quizás más o menos hasta ahí. Bueno, no es que tenga una gran precisión, pero nos va a bastar. Volvemos nuevamente al modo de composición. En el modo de composición tenemos que crear una nueva textura que se va a llamar derecha. Bien. Y aquí en derecha pegamos la original para posteriormente modificarla seleccionando la que nos interesa, que era concretamente esta de aquí. Bien, asignando. Y ahora ya tenemos un lado, otro lado, nos falta la inferior y la trasera. Bien, tenemos que hacer el mismo proceso anterior. Nos vamos a modo edición, cogemos la parte inferior, vamos a ponerla así, será más fácil. Seleccionamos la cara que nos interesa en modo edición, que es esta, y abrimos la textura que tiene la parte inferior, que no es más que esta de aquí. Abrimos la imagen y ahora proyectamos desde vista. Hacemos una proyección, un escalado, vamos más o menos hasta aquí. Recordad que todo esto lo estamos haciendo sin un blueprint. Los blueprints en muchas ocasiones no penséis que son perfectos, muestran alguna serie de fallos. Volvemos nuevamente a compositing, creamos una nueva textura. Esta nueva textura la vamos a llamar inferior. Bien,
Y en esta textura inferior pegamos el material original para seleccionar posteriormente la cara inferior, que quiero recordar que era esta. Dejadme que lo compruebe. Hacemos una asignación y quizás lo vamos a ver mucho mejor así. Dejadme ver. Bueno, yo creo que está bastante bien. Hacer un zoom. Veamos. A ver. Sí, así está bien. Nos falta la parte posterior. Nuevamente V-Editing, que esta sería la última ocasión que lo hacemos. Cogemos el objeto desde la vista que nos interesa, que es esta. Abrimos la posterior, que la vamos a encontrar concretamente aquí. La abrimos, entramos en modo edición, seleccionamos esta cara y editamos y proyectamos desde vista. Escalamos hasta donde nos interesa, que es más o menos hasta aquí. Y ahora lo que hacemos es que llevamos en el eje Y el punto que puede ser ese. Podemos hacer o ser un poquito más precisos utilizando los vértices. Vamos a ver. Alt H. Vamos a ver. Entramos en modo edición y hemos dicho que estábamos en la trasera aquí. Seleccionamos este punto y lo llevamos hasta ahí, seleccionando este punto y lo llevamos hasta ahí, más o menos. Perfecto. Default, como veis, ya está, ya estaría terminado, aunque fijaos que hay un pequeño problema, pero lo vais a entender por qué se ve así, porque tenemos que asignar la parte trasera, crear una nueva textura, ponemos trasera, vale, pegamos la textura inicial, o para esta textura inicial seleccionamos la parte trasera, que creo que es esta de aquí. Le hacemos una asignación, mirad, sería desde aquí, hacemos una asignación y la parte trasera ya queda aplicada. Muy bien, ya tenemos el objeto perfectamente asignado. Aquí vamos a pivotar sobre él correctamente. Fijaos que realismo entrega, aunque en realidad no es cierto, porque nos faltaría asignar luces, eliminar esta parte, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por la eliminación de esta parte, esta molesta parte. Vamos a utilizar una técnica para la eliminación de esa. Esto lo podíais borrar, o la textura lo podíais haber borrado con el Photoshop, pero bueno, en ocasiones se puede hacer directamente como lo vamos a hacer nosotros. No obstante, la vamos a dejar aquí hasta que no hagamos esa parte y vamos a continuar con el proceso de desarrollo de esta cámara. Entramos a Default, vamos a entrar en el modo material, quitarnos desde esta vista y colocarnos concretamente de esta otra. Bien, y en esta otra, la cara que necesitamos o sobre la que vamos a trabajar es esta. Aquí sobre esta cara vamos a seleccionar el cursor, que es sobre la que hemos trabajado. Vamos a incorporar un círculo y lo alineamos a la vista haciendo un escalado aproximadamente. Bien, veamos. Vamos a quitar la perspectiva, que la teníamos puesta. Y nos vamos a colocarlo aproximadamente ahí. Quizás un poquito más un escalado un poquito mayor. Tal vez en el eje X. Ahí estaría bien. Hacemos un duplicado, escalamos, lo colocamos aquí, lo vamos a colocar aquí. Y ya entenderéis por qué. Hacemos otro duplicado, lo escalamos y lo colocamos aquí. Hacemos otro duplicado, lo escalamos y lo ponemos aquí. Y el último de ellos, Shift D, hacemos otro duplicado, Shift D, escale. ¿Hemos hecho el duplicado? No. Shift D, escale y lo ponemos ahí. Concretamente ahí, lo vamos a dejar ahí, pero luego vais a entender por qué lo dejamos ahí. Sería un poquito más pequeño. Concretamente ahí. Hacemos lo propio con esta otra, nos colocamos aquí, porque necesitamos los dos visores que se utilizaban en aquellas viejas cámaras para poder enfocar o poder saber dónde estábamos efectuando la fotografía. Duplicamos y lo colocamos en este otro. Muy bien. Si lo miráis desde esta vista o directamente si quitamos las texturas, mirad cómo os va a quedar. Hay otra parte que nos falta.
La parte que nos falta concretamente es la que vamos a dibujar ahora dentro del método material. Aquí en material lo que vamos a añadir es un vértice. Un vértice. Un vértice que entramos en modo vértice y nos lo llevamos hasta este punto en concreto. Y aquí vamos a ir extrusando. Podemos utilizar la tecla E o la tecla Control. Por ejemplo, la tecla E, yo pulso E y me llevo el punto donde quiero, y la tecla Control lo que hace es que el cursor, yo por ejemplo si tengo Control pulsado, lo que me hace es generarme los puntos directamente, aunque en ocasiones nos hace alguna pequeña pifia. Podéis utilizar ambas técnicas, como queráis. Aquí, aquí, aquí y por supuesto aquí abajo. A ver, vamos a extrusar hasta ahí, creo que está bien puesto, con G. Ahí, ese punto es bueno. Lo vamos a llevar hasta aquí. Y aquí, vamos a poner aquí. Desde este punto lo llevamos hasta este otro. Con extrusión, yo utilizo la E por lo general. Aunque en esta ocasión habéis visto que lo hago de manera combinada. Selecciono el último punto, este, y selecciono este, y hacemos pulsando F un relleno. Bien, cuando entráis en este modo, en modo objeto, veis cómo está quedando. Ya tenemos una parte hecha. Vámonos con otra. Cogemos la textura o el material y hacemos lo propio. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo así. Vamos a ponernos en modo edición nuevamente. Seleccionamos la cara que nos interesa, llevamos el cursor a ese punto, creamos un plano, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que el vídeo no se eternice. Lo llevamos hasta aquí, concretamente, es un zoom. Vamos a escalarlo aproximadamente hasta ahí, lo llevamos hasta este punto, más o menos, escalamos en Z. Yo creo que un poquito más. Bien, vale. Pero aquí lo que nos interesa realmente sería primero eliminar las caras, solamente las caras, que quede así. Lo dejemos así, vamos a dejarlo así por el momento, Bien. Vamos a ver esta parte también de la siguiente manera. Aprovechemos ya este que tenemos creado en modo edición, seleccionamos esto, hacemos un duplicado, lo llevamos hasta aquí y una vez que lo tenemos aquí lo escalamos desde este eje y lo escalamos en el eje Z para colocarlo más o menos donde nos interesa, que no es más que este punto. Vale, ya tenemos dos y podemos hacer incluso este, Shift D. Lo llevamos en el eje Z hasta aquí, lo escalamos en el eje Z, colocándolo ahí. A ver cómo queda. Bastante bien. Vamos a escalarlo. Ahí lo dejamos. Vámonos con esta parte. Esta tiene un poquito más de complejidad, pero no penséis que tiene mucha. Vamos a hacer, seleccionamos esta cara. Sí, seleccionamos esta cara en modo cara. Llevamos el cursor a esta parte que hemos seleccionado y por supuesto incorporamos el plano, que lo escalamos al punto que nos interesa para posteriormente llevarlo hasta aquí. Vamos a eliminar solo las caras para poder trabajar perfectamente o debidamente con los bordes. Lo escalamos, lo llevamos por ejemplo hasta aquí, lo escalamos en I. Ya está, con eso nos bastaría. Como veis tiene aquí dos botones con los cuales se va a enganchar el asa, que luego veréis cómo se hace. Vamos a hacer estos dos botones. Bien, para hacer estos dos botones lo ideal es que hagamos uno y dupliquemos el otro, para no tener dos. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es utilizar, y fuera del modo de edición, porque va a ser un objeto distinto, utilizar, por ejemplo, un círculo, lo escalamos, lo llevamos hasta aquí, vamos a hacer otro escalado hasta aquí, esto nos puede valer,
Incluso sí, pero lo vamos a utilizar desde esta vista, estará bien. Bien. Para hacerlo tenemos que entrar en modo edición. Hacemos una extrusión en Z, un escalado Shift al Z, más o menos aquí. Ahora otra extrusión en el eje Z, posiblemente esto. Otra extrusión en el eje Z, hasta ahí, con un leve escalado, escala Shift al Z, ahí. Hacemos otra extrusión, escale Shift al Z, más o menos esto. Esta última la subimos y ahora rellenamos. Este sería más o menos el broche. Una vez que le tenemos hecho, le duplicamos bueno, escuchad, no le vamos a duplicar hasta que no le apliquemos la textura, porque así nos evitamos trabajar dos veces. Aquí hay otra pieza que luego la haremos también, si nos apetece o si nos da tiempo, ya lo veremos, lo vamos a valorar. Bien, las tenemos todas. Nos falta el visor de la parte posterior. Entonces cogemos esta, entramos en el modo edición, seleccionamos la cara que nos interesa, llevamos el cursor a este punto y dentro de este punto lo que hacemos es incorporar el círculo que lo alineamos a la vista para posteriormente escalarlo y llevarlo hasta donde nos interesa. Lo llevamos hasta donde nos interesa, que es más o menos aquí. Vamos a duplicarlo, vamos a escalarlo y lo llegamos hasta aquí. Aunque en realidad le podíamos entrar en extrusión. Vamos a ver, extrude, escala, Shift, Alt, y ahora sí. Lo llevamos hasta ahí. No sé si nos lo ha hecho bien. Dejadme que lo vea. A ver. No lo ha hecho bien. Vamos a entrar en modo material. Escale. La escalamos hasta aquí. Tenemos que entrar aquí, extrude, escale, Shift, Alt, y ahora sí, no ponemos ahí. Bueno, esto va bastante bien. Los botones los dejamos, los perfiles luego los haremos, etcétera. Bien, una vez que tenemos todo esto, ahora vamos a destruir las texturas. Y vosotros diréis, ¿cómo destruir las texturas? Sí, ya lo veréis, ya veréis de qué estamos hablando. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es nuevamente volver al modo edición, seleccionar cara, cogemos esta y destruimos solamente la cara. Como veis, hemos acabado con la cara. Por consiguiente, una vez que la tenemos finalizada o acabada con ella, vamos a pasar a este modo, al modo sólido, para poderlo ver con más nitidez sobre lo que vamos a trabajar. La cámara nos molesta un poco, vamos a dejar de verla, también nos molesta un poco el vacío y quizás así sea más fácil poder trabajar. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Nosotros seleccionamos el borde exterior, siempre con los bordes seleccionados, seleccionamos este y hacemos un Alt F. Lo que hacemos es rellenar esta cara. Una vez que la tenemos rellenada, lo que hacemos es trabajar sobre el modelo original. Podemos coger la fotografía para saber más o menos dónde se encuentran las partes que a nosotros nos interesan. Concretamente estamos hablando no de esta, sino de la parte frontal que se encuentra aquí. Bien, la parte frontal hacemos una extrusión, escala, una escala más o menos hasta ahí, y aquí hacemos lo propio. A ver, extrusión, escala, más o menos hasta ahí. Rellenamos cara y aquí rellenamos cara. Desde esta vista nuevamente seleccionamos estos bordes, seleccionamos también este otro borde y hacemos una extrusión. Veréis, una extrusión y luego vais a entender perfectamente por qué. Extruimos en el eje Y un poquito, ¿no? Más o menos eso, y ahora desde el punto medio, que es el que tenemos seleccionado, lo que hacemos es un pequeño escalado. Lo dejamos ahí. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es con este lo vamos a escalar manteniendo la proporción del eje Y, más o menos hasta ahí. Seleccionamos este borde, Alt F, relleno. Muy bien, continuamos. Tenemos que entender un poco cómo está este modelo. Seleccionamos este y rellenamos. Hacemos lo propio, vamos a coger esta parte, la sacamos un poquito para acá, más o menos hasta ahí. Seleccionamos esta y rellenamos. Vamos a sacar esta parte que hemos seleccionado, esta última, la movemos un poco, vamos a dejar ahí. Y ahora seleccionamos esta y nuevamente rellenamos. Vemos que es lisa.
Cogemos esta y hacemos una leve extrusión en el eje Y, más o menos todo esto, para posteriormente rellenar. Una vez que tenemos todo esto, ¿lo habéis visto? Ya estaría, digamos que hecha la cámara. Podemos utilizar el método suave, el modo suave, siempre suavizando automáticamente, que nos permite, por supuesto, que quede más decente. Lo dejamos ahí. Entramos en el modo, nuevamente en el modo V-Editing, entra a la parte frontal, nos vamos aquí, estamos en edición, eliminamos o quitamos la transparencia para no verlo de atrás y seleccionamos las caras que nos interesan, que son todas estas de aquí. Como veis, ya no hemos seleccionado otras, hemos seleccionado única y exclusivamente esas, y cogemos por supuesto la parte frontal y hacemos una proyección desde la vista, escalando, seleccionando todos, escale más o menos, nos lo llevamos para que quede con una cierta o con un cierto grado de precisión. Un poquito más, nos lo llevamos. A ver. Vale. Vamos a colocar estos vértices donde nos interesa. Este aquí. Este vértice lo vamos a colocar aquí y este otro vértice lo vamos a poner en este punto. Vamos a ubicar, esta está bien ubicada, estas dos hay que seleccionarlas, cojámoslas en modo de selección para que queden perfectamente. Bueno, no nos deja, pues entonces utilizamos otra técnica, que son seleccionando vértices, utilizamos C, y son estas las que quiero mover para colocarlas donde yo quiero, que es ahí. Aquí hacemos lo propio, seleccionamos todos los vértices que quiero mover, AC, reducimos, quiero mover este, todos estos de aquí y este. Entonces, una vez que lo tengo, go, más o menos ahí, scale en I, más o menos hasta aquí, ahí está bien. Bien, tenemos eso. Vale, veamos. Vale, hacemos nuevamente lo mismo, cogemos todos estos, los llevamos hasta concretamente aquí y seleccionamos el interior y lo llevamos hasta aproximadamente aquí, tal vez un poco escalado. Perfecto, con eso nos va a bastar, y ya tenemos la textura aplicada correctamente sobre una cara con las pequeñas modificaciones que hemos efectuado. Aquí habría que hacer algo, mirad. Dentro de este modo lo vamos a hacer siempre en composición, en default. En default lo que hacemos es seleccionamos este y hacemos una extrusión interior, ¿de acuerdo? Más o menos así. Aproximadamente es la que tiene. Como veis, vamos a poner en modo textura, y nos queda así. Luego le daremos más realismo, no os preocupéis por eso. Vamos con otra cara. Esta, o vamos a dejar esta para el final. Bien, vamos a hacer esta superior, la superior. Entramos en modo edición. Hemos dicho bien, en modo edición, seleccionamos esta, eliminamos solamente solo las caras, salimos y nos ponemos así para seleccionar los bordes, utilizar Alt F y ya nos genera esta parte. Y hay que rellenar esto. Seleccionamos todas. Tendríamos que entrar en modo caras y así seleccionarlas más adecuadamente. Y desde este punto de vista pasamos al modo edición, nos ponemos en la vista superior, cogemos la textura que a nosotros nos interesa, que creo recordar que era, dejadme que recuerde, era esta.
nos ponemos desde este punto de vista, proyectar desde vista, seleccionamos todo, escalamos, lo llevamos más o menos. Escalamos, ahí, a ver cómo queda, bien, 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 y ahí lo dejamos, perfecto. Entonces nos vamos aquí a Default, a Compositing, y en Compositing tenemos que asignar la superior para que quede bien. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ya está de otra manera. ¿Pero por qué hemos hecho todo esto? Bueno, pues sencillamente porque esto tiene una vamos a quitar y entrar en orto, que es mejor. Tenemos que extruirlo hacia abajo, así adquiere o tiene el realismo que se merece. Continuemos con otra parte. Vamos a seleccionar esta, que no la hemos hecho. Esta pieza, si estamos en la parte superior, seleccionamos todas sus caras, entramos en el modo V-Editing, y dentro del modo V-Editing hagamos un zoom sobre esto, proyectar desde vista. Lo que hacemos es que nos lo llevamos hasta aquí, más o menos, y lo escalamos en el eje X y un poquito en general para llevarlo hasta aquí. Que lo tenemos también que tener la consideración o darnos cuenta de que efectivamente esta pieza tiene otro tipo de caras, como puedan ser estas, que nos interesa que esa textura vaya proyectada desde otro punto de vista. Vamos a escalar un poco en aproximadamente ahí, y nos lo llevamos hasta aquí. Nuevamente hacemos un escalado para aprovechar toda la textura que tenemos. Entramos en Default, y aquí en Default o en Compositing, mejor en Compositing. En Compositing lo que hacemos es que a toda esta pieza le vamos a crear una nueva textura que la vamos a llamar botón. Y en el botón vamos a pegar aquellas texturas iniciales que teníamos, pero seleccionando, por supuesto, sobre la que hemos trabajado, que es la superior. Déjenme que lo compruebe. ¿Puede ser esta? Sí, puede ser. Y es. Muy bien, una vez que tenemos esta, tenemos solamente un botón. Hay que duplicarlo, Shift-D, y nos lo llevamos hasta aquí. Más o menos con una cierta precisión. Y como veis, la cierta precisión ha funcionado bien. ¿Vale? Ya tenemos los botones, ya tenemos muchas cosas. Veo que aquí, en esta parte, concretamente, esta zona no ha quedado perfectamente definida. En esta zona tendríamos que trabajar para poder darle o asignarle una textura de vida. Vamos nuevamente a V-Editing. En V-Editing vamos a entrar en ZU. Vamos a seleccionar la frontal, que si mal no recuerdo, esta, ¿no? La frontal, que si mal no recuerdo era esta. Y entonces aquí lo que hacemos es proyectar desde vista. Seleccionamos todo y podemos utilizar digamos el color negro de esta parte. Con esto nos bastaría. Nos vamos a Compositing, y a esta parte la vamos a asignar a la frontal, de tal modo que ese problema queda perfectamente solucionado. Esta parte no la tocamos, nos la ahorramos y nos vamos con la parte trasera. En la parte trasera tenemos que hacer nuevamente lo mismo. Vamos a Default, nos vamos a la parte trasera, cogemos y seleccionamos las texturas. Vamos aquí, y dentro de la selección de las texturas vamos a coger esta cara. Un momento, porque me estoy dando cuenta de que hay un pequeño... Sí, destruimos solo la cara. Nos ponemos en modo sólido. En modo sólido seleccionamos el borde exterior del visor del número de fotos. Seleccionamos todo esto, Alt F, y ya lo tenemos. Aquí lo que vamos a hacer, y si cogemos la parte exterior lo vemos de manera más clara, que tiene como un pequeño volumen. Entonces seleccionamos esto, lo movemos en el eje Y, hacemos otro extrude, lo movemos así, lo escalamos un poquito, así, y hacemos un relleno. Más o menos sería así. Más menos que más, pero bueno, lo dejaremos así. Bien, una vez que lo tenemos, nos vamos a V-Editing, seleccionamos la parte posterior. Aquí, desde este punto de vista, también nos vamos a la parte posterior, cogemos en el modo material, deseleccionamos, cogemos caras, seleccionamos todas, y ahora proyectamos desde vista.
escalamos, seleccionamos todo y escalamos, más o menos hasta ahí. Nos lo llevamos hasta aquí. A ver cómo ha quedado este botón. Y lo vamos a escalar un poco. Vamos a llevar nuevamente, vamos a comprobar cómo quedan esos bordes. Perfecto, perfecto. Y abajo lo que tenemos que hacer es coger este, escala X y hacerle un poquito mayor, tal vez hasta ahí. Vale. Bien, una vez que lo tenemos, nos vamos a Compositing, y en Compositing dejadme que haga una comprobación. En Compositing lo que tenemos que hacer es seleccionar la posterior para posteriormente asignar, pero siempre la trasera así, ¿vale? Ya lo tenemos. Bien, hecho está. Ha quedado bien, tiene un leve relieve que nos interesa. Todo está bien. Oh, las caras rebeldes de vez en cuando aparecen y son todo un problema, y más si en esta cara. Las caras rebeldes, cuando se utiliza esta técnica, hay que tener mucho cuidado. Lo hemos hecho a gran velocidad y nos genera este tipo de problemas. Bueno, bien, vamos a quitar este modo de transparencia, seleccionamos todo esto. Bien. Las caras rebeldes de vez en cuando aparecen. No habéis visto que yo he seleccionado todo, pero esta cara rebelde no ha sido seleccionada. Esto se puede ver, o se aprecia mejor cuando entramos en modo celta. De vez en cuando vemos alguna lamentable cara rebelde que no nos deja hacerlo bien. Entonces nuevamente tenemos que volver, tenemos que girar y proyectar sobre la parte frontal y ahí está. Ahora la parte rebelde, proyectar desde vista. Nos lo ha vuelto a descolocar, pero no nos queda más remedio. Go. Hey. A, G, A, G. Ay, y tenía que ser esta. Escale aquí. Aquí. A ver, escale. Lo llevamos un poquito. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver. Dejadme que lo compruebe. Vale, así nos puede valer. Veamos si efectivamente ha quedado bien. Entramos en modo textura. Ahí. A ver. Ahora sí, ya no hay ninguna cara rebelde. Vale, nos puede valer, perfecto. Hemos hecho arriba, abajo, izquierda, las tenemos todas asignadas y nos queda esta parte de aquí. Bueno, esta parte de aquí tiene su pequeña travesura. Y me voy a explicar. Lo que debemos hacer es seleccionar concretamente este punto, dentro del modo edición. Cortamos, digamos que cortamos en distintas partes, control R. No podemos mover las texturas. Seleccionamos esta cara una vez seleccionada hacemos una subdivisión, y dentro de esta subdivisión vamos a seleccionar este y este. Bien, una vez que los tenemos seleccionados nos vamos a UV Editing, cogemos por supuesto esa parte que nos interesa, que es, creo recordar que esta. Bien, esta parte que nos interesa, y ved lo que ocurre. Esto tiene que quedar bastante bien. Seleccionamos las dos, seleccionamos todas y nos la llevamos. Tenemos que seleccionar otro punto. Necesitamos una cierta precisión, principalmente para mantener esto. Entonces lo que hacemos es nos proyectamos en este eje. Ved como ya ha desaparecido, aunque nos queda aquí una pequeña reminiscencia, pero que luego vamos a solucionar, y lo subimos en el eje Y hasta que quede aproximadamente con el brillo similar al que tenía.
¿no? Y como veis, hemos conseguido que desaparezca. Esta parte no os preocupéis, porque la vamos a hacer ahora. Esta es una nueva parte, o esta parte que es con lo que se pasa el carrete. Con esto se pasaba el carrete en aquellas cámaras. Bien. Disculpad la pequeña pausa. He tenido que hacer cosas importantes, vamos a decirlo así. Estamos aquí. Vamos a ir al modo de composición, que ya el modo de default, y desde este punto de vista lo hemos hecho al revés, porque lo que deberíamos hacer o haber hecho es haberlo dejado como estaba para luego posteriormente moverlo, y lo vais a entender. Lo vais a entender. Donde está esta cara ponemos el cursor, y donde está este cursor añadimos, salimos del aquí, cursor ha seleccionado, salimos, incorporamos una malla que es concretamente un círculo, lo alineamos a la vista, lo escalamos debidamente, nos lo llevamos para acá, más o menos ahí, un poquito mayor, si me apuráis, escale aproximadamente ahí. Ahora entramos en el modo edición de esta vista, seleccionando esto, extrude escale, con un pequeño extrude nos bastará, y ahora un relleno, fill. Pasamos de esa vista a esta otra, aquí, y ahora esa cara, una vez que la tenemos seleccionada, la movemos un poco en esta dirección, haciendo un biselado, ¿no? Para que quede bonito, más o menos ahí. Muy bien, una vez que la tenemos, esta pieza hecha, lo que hacemos es la ocultamos, la vamos a llamar, esta la vamos a llamar cámara, cam. Esta pieza la vamos a llamar maneta, man. La ocultamos, vamos a suavizarla para que quede mejor, por supuesto, pero la vamos a ocultar y ahora vamos a crear otra. Vamos a incorporar, dejadme que lo vea, una malla, y concretamente un single bird. Una vez que lo hemos añadido, entramos en modo vértice, lo llevamos hasta este punto, por ejemplo. A ver, una vez que está aquí, lo que hacemos es extrusiones constantes. Extrude, extrude. No os preocupéis demasiado, como veis estoy avanzando mucho. Extrude. Bien. Vale. Ahí está. Aquí. Ajá. Ya. Vamos a rellenar. Fill. ¿Está bien relleno? No. Hay un problema. Vértice. Vamos a coger este y rellenar. Ahora sí que está bien. Vale, está pegado y adherido ahí. Entramos en el modo edición, seleccionamos todo, rellenamos, y ahora dejadme que vea en global. Extruimos aproximadamente aquí, seleccionamos ambos lados, hacemos un biselado que quede mínimamente decente. Cuidado con este biselado, porque nos puede dar unas sorpresas muy desagradables, como las que estoy viendo ahí. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos un lado, hacemos un biselado, le damos un poquito de perfil, esto nos puede valer, porque luego vamos a suavizar. Hacemos lo propio con la parte interior, hacemos un biselado, a ver, ahora, control Z, control B, biselado, y en dos partes, dos porque no necesitamos más, porque lo que vamos a hacer es suavizar esta pieza. Bien. Esta pieza quedamos de nuevo. Ah, bueno, por cierto, hay que grabar de vez en cuando el proyecto, esto es importante. Vamos a grabarlo.
Le llamamos cámara agfa.blend y lo guardamos. Muy bien. Bien, tenemos que hacer que aparezca esa que hemos ocultado, que es concretamente man, de maneta, y esta nosotros la movemos al punto donde nos interesa. Seleccionamos estas dos y la vamos a sacar un poquito para darle la textura adecuada. Esta vamos a entrar en modo edición. No, la vamos a dejar así. Bien, ahora os explico qué es concretamente lo que vamos a hacer. Nos vamos a UV Editing. Cogemos primero esta parte, la inferior. Vamos a seleccionar todas las caras. Y desde vista, proyectamos desde vista, escalamos y llevamos, escalamos más o menos hasta ahí y llevamos hasta aproximadamente aquí. Escalamos en el eje X. Un momento, a escala X. Vale. Escala X, aquí, un poco una escala global. Nos la llevamos hasta aquí. Bien, esta ya la tenemos. Tenemos que ir a esta. Seleccionamos toda. Hacemos U y la proyectamos desde vista para hacer un escalado. Nos lo llevamos hasta aquí. Y hacemos nuevamente otro escalado. A ver, dejadme que lo compruebe. Escalado en X, que queda un poco de aquella manera. Ahora, escalado general. Ahora que quede tal vez así, y en X le vamos a dar este toquecito final. Vale. Esta parte, o esta otra parte, esta parte que yo he denominado maneta, nos genera un pequeño problema con una serie de vértices. Os voy a explicar cuáles. Cogemos todas, proyectamos desde vista, escalamos, nos lo llevamos hasta aquí, escalamos. Mirad lo que voy a hacer. A ver, lo ponemos ahí. Queda, como veis, queda muy grande, y no nos interesa que quede tan grande porque el aspecto metálico que tiene se pierde. Entonces nos vamos a Compositing, a ver cómo queda en procesado, en Compositing, y lo que hacemos dentro de Compositing es que modificamos la escala. No, esto no. Estamos con este objeto, necesitamos otra más, maneta 2, o maneta 001. En procesado nos dará más pistas. Bien, veo que aquí hay una serie de problemas que tenemos que solucionar. Vale. Más o menos. A ver. Punto 02, posición y rotación. Vamos a reducir esto. Y en maneta, en la primera, este valor lo vamos a reducir también. No queda demasiado bien. De hecho queda fatal. Si entramos directamente queda peor todavía. Si lo quitamos no tiene mucho realismo, pero quizás nos interese trabajarlo así. Vamos a ver. De vez en cuando aparecen cosas de estas. Bueno. Sí, ya sé dónde está el problema. Default. Entramos en modo Compositing. Hay que hacerlo desde arriba, efectivamente. Hay que hacerlo aquí. Lo ponemos aquí.
Fijaos que no está encajando debidamente. Desconozco las causas. ¿Por qué? Está seleccionada concretamente esa vista. Sí, está seleccionada esa vista. A ver. Efectivamente. Editing. Vamos a ponernos en modo procesado. Y no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Bueno, pues lo desconocemos. A ver, aquí. Ahí quedaría un poco decente, que no demasiado. Aquí vamos a escalar. Y más o menos quedaría un poco bien, un poco bien, no muy bien. Para no hacer el vídeo absolutamente intenso y largo, lo dejamos ahí. Como he dicho antes, hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es en modo textura. Para poder trabajar debidamente seleccionamos estas dos, y estas dos, las vamos a llevar en el eje X. En el eje X para que quede bien. Dejadme que lo compruebe, creo que está bien. Ahora ya no se ve, aunque queda ahí una pequeña y leve fallo. Un pequeño y leve fallo. Digamos que el efecto es aceptable. Usemos este término, aceptable. Bueno, vale, aceptamos barco como animal acuático. Nos ponemos así. Ahora tenemos que hacer otra parte. Una parte que está concretamente, y la tenemos que hacer desde la composición, desde default. Y desde default lo que hacemos es unimos esta y esta, la unimos, ya tenemos una sola pieza. Esta la unimos a esta, unimos, y esta la dejamos por si la queremos, por ejemplo, rotar. Tendríamos que modificar algún aspecto, pero la vamos a dejar. Esta la ocultamos, desde este punto de vista. Lo que vamos a hacer es incorporar una imagen de fondo. Agregamos a la imagen y seleccionamos concretamente esta. Vale, bien, ya la tenemos. Hacemos que se vea desde la vista superior. Ahí está. Y desde esta vista superior pues vamos a empezar a moldear. Creamos un objeto nuevo. Para ese objeto nuevo lo único que vamos a necesitar es un single bird que vamos a llevar aquí. Bien, hacemos extrusiones. Extrude. Ahí bien. Como veis, la cámara es de la marca Agfa. Una marca que ha tenido cosas muy raras en su historia. Tiene muchos avatares. Agfa, Kodak también. Ahí está. Poquito a poquito. Ahora menos poquito a poquito. Un poco con más. Ahí. Ajá. Y cerramos. Añadimos otro vértice, single bird, add single bird, nos lo llevamos por ejemplo hasta aquí, un poco mejor hasta aquí. Bien, hacemos un extrude. Más o menos, lo estamos haciendo desde una vista un poco alejada, pero bueno, nos puede valer. Tiramos aquí y rellenamos. Cogemos todos estos, hacemos un duplicado, vamos a llevárnoslo aquí, hacemos una pequeña rotación, ¡pum! Ya está.
Bien, ya tenemos este cuerpo, que por cierto, dentro del modo edición tenemos que seleccionar los lados, rellenar, ya lo tenemos rellenado. Ahora hay que aplicarle la textura debidamente. Nos vamos a U-Editing, dentro de U-Editing vamos a la parte superior. Dentro de esta parte superior seleccionamos la que nos interesa, que es la que se veía desde arriba. Quiero recordar que era esta. No, por supuesto que no. Tenemos que seleccionar esta. Bien, aquí una vez que la tenemos, caras, proyectar desde vista, go, escala X, un poquito de escala. Otra vez escalamos en X, aproximadamente ahí. Ahora nos lo llevamos hasta QI. Muy bien, tenemos asignada la textura, V-Editing, vamos a Compositing, creamos una nueva que llamaremos agarradera. Vamos a llamarla agar. Y en agarradera pegamos el material que teníamos preparado para seleccionar, por supuesto, esto. Ahí está. Bien, ahora esta maneta, salimos del modo edición, entramos en default, quitamos la lámpara, lo que hacemos es que se vea este y que se vea, por supuesto, la cámara inicial. Muy bien, aquí está. La maneta la rotamos 90 grados en Z, R, Z, 90. Muy bien. Nos la llevamos hasta aquí aproximadamente y dentro de esa vista la vamos a escalar. Scale, go, scale, R. Quizás hasta ahí. Go. Scale, wow. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito menos. Me gusta ahí. Y un poquito rotado. A ver, vale. Bien, una vez que la tenemos, hay que hacer lo siguiente. Volvemos al modo edición, seleccionamos esta, cogemos O y lanzamos para arriba para que tenga este aspecto. Bien, seleccionamos todas las caras, A, y hacemos una extrusión para abajo, aproximadamente ahí. Lo ponemos suave para que quede evidentemente suave. Con una siempre mejora un poco cuando damos este, y aquí igual. Plano suave. Creo que ha mejorado esas caras. Vale, bueno, pues esto ya más que nada va teniendo muy buen aspecto. Si os dais cuenta, evidentemente nos faltaría, por supuesto, el pulsador y el cambio de objetivo. Nos faltaría esta parte, desde donde se extrae y se inserta el carrete, que no lo vamos a hacer porque si no dilatamos muchísimo el vídeo. Entonces, lo que hacemos es que este objeto lo vamos a dejar así. Estoy dando cuenta de que aquí hay un pequeño fallo muy evidente. Es este. Esta parte en concreto, a ver, dejadme que la vea. Aquí hay una parte que no hemos hecho debidamente. Se nos ha olvidado. Entonces tenemos que acabar con esta cara, esta también. Caras. ¿Qué hacemos? Es cogemos los vértices, este y todos estos, y lo que hacemos es, dejadme que vea. Vamos a hacerlo así, siempre queda mejor. Unimos este con este. A ver. Vamos. A veces no responde. Este con este. Unimos.
seleccionamos todo el contorno que habíamos seleccionado antes. Bien, y seleccionamos esto, Alt F. Ahora sí. Veo que aquí hay algo que no me gusta y esta cara nos la cargamos. Seleccionamos este contorno y por supuesto estas dos de aquí, unido a esto, unido a esto. Hacemos un Alt F. No, hay que quitar esto. Z, hay que quitar esto. Tú y tú no. Ahora sí. Bien, tenemos esto. Cogemos esta parte de aquí. Extruimos en F. En X, perdón. Ahí más o menos. Y rellenamos. Hacemos lo propio aquí. Extruimos en X. Aproximadamente hasta ahí. Y rellenamos. Aquí hacemos lo mismo. Extruimos en X. Más o menos hasta ahí y rellenamos. Tenemos que aplicar las texturas de estas partes que hemos cambiado y o modificado. Vamos a seleccionar. Quiero recordar que era esta, ¿no? Esta tampoco. Esta. Muy bien. A ver. Todas. No, todas no. B. Todas las caras que son concretamente, vamos a coger a las que nos faltan las texturas, que son todas estas. Tú también, tú también, tú también. Muy bien. Y ahora proyectar desde vista. Vale. Tenemos que ir aquí a Compositing y lo que hacemos es que le ponemos, la seleccionamos, le asignamos la izquierda. Y entramos nuevamente a V-Editing. Y ahora sí. Seleccionamos todas. Hacemos... esta la quitamos. Escalamos. Escalamos nuevamente. Ahí estaría un poquito... Nos lo llevamos hasta aquí. Hasta que encaje todo lo posible sobre el modelo. Escale X. A ver cómo va quedando. Bueno, ha quedado perfecto. Necesitamos, por supuesto, también hacer estas caras. Estas caras interiores. Vamos a seleccionarla. Tanto esta como estas. Como por supuesto estas. Y ahora desde esta vista, ¿qué nos puede valer proyectar desde vista? Escalamos, seleccionamos todas. Escalamos y lo podemos colocar aquí. De acuerdo. Compositing. Y ahora en Compositing asignamos. Ya está, solucionado. Muy bien, ya tenemos un poco esta cámara, muy rápido porque solo la hemos hecho en una horita. En una horita hemos hecho esta cámara. Vamos a grabar, guardar. Nos vamos ahora a Default y aquí vamos a intentar asignar texturas, etcétera, y luces, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a crear un pequeño escenario para que la cámara quede fantástica. Lo que hacemos es vamos a incorporar, a hacerlo un poco distinto, un círculo, escalamos más o menos hasta ahí, entramos en modo edición, rellenamos, ahora lo bajamos hasta aproximadamente ahí y desde esta vista lo colocamos aquí. No queremos las visualizaciones porque nos molestan un poquito, las hemos quitado. Vamos a colocar, como ya he dicho antes, una especie de pequeño escenario desde esta vista superior. Teníamos un vacío aquí puesto, con el cual más o menos movíamos la dirección de la cámara. Hacemos estos dos, duplicamos, Shift D, una vez que lo hemos duplicado lo dejamos ahí y este le llevamos hasta este punto aproximadamente. Con estas dos luces quizás nos puedan valer. Siempre dan una cierta mayor belleza cuando utilizamos focos. Vamos a utilizar focos de distintas intensidades. Tenemos que colocar la cámara digamos que esto en una posición adecuada. Una vez que lo tenemos, pasamos aquí al modo de vista 3D y dentro del modo de vista 3D vamos a hacerlo esto un poquito mayor.
Vamos a quitar el seguimiento o la fijación de la cámara para ampliarlo. Ahí lo tenemos. Lo dejamos, vamos a ponerlo ahí y entramos en el modo procesado. En el modo procesado hay que tener varios factores porque está haciendo un poquito de daño esto, pero las luces no tienen la suficiente potencia. Hay que ampliarla a 1500 más o menos. Entonces nos vamos a la siguiente, a esta siguiente luz, y le vamos a dar aproximadamente unas 1500 también. Aquí el objeto, mirad qué demonios me ha creado aquí. Esto hay que solucionarlo. A veces pasa. Bien. Vayamos. Entremos en el modo edición. ¿Cómo es posible que se nos haya escapado esa parte? Deseleccionamos todas. Entramos en V-Editing. Cogemos esa parte rebelde como ella sola. Seleccionamos todas. No hicimos una comprobación muy debida porque desde luego se nos ha escapado o se nos han escapado esas que no entiendo cómo demonios se nos han podido escapar. Y ahora están seleccionadas, veo. Creo que no se nos escapa ninguna. Proyectar desde vista. A ver. Escalamos. Nos lo llevamos nuevamente y por tercera vez. Y ahora más o menos. Ahí escalamos en I. Nos lo llevamos por acá y aproximadamente hay que escalar en X. Aproximadamente ahí. Y en Y un poquito. Dejadme que lo compruebe para que vea que todo ha quedado perfecto. Creo que están seleccionadas todas. Voy a entrar en este modo, en modo sólido. Estáis todas seleccionadas, ¿verdad? No me hagáis otra pifia y aparezca alguna rebelde. Vale. Bueno, AC, selecciono esta, go, tú, aquí. Vale. Y ahora a estas que tengo me voy a Compositing, selecciono la frontal y le pego una asignación. Y ahora sí, ¿lo veis? Ya no está ese tedioso, odioso problema. Muy bien, vamos a continuar, espero que no nos aparezcan. Vamos a continuar con el escenario que estábamos creando. Entrábamos en Default, salimos del modo edición, entramos en la vista de cámara con 0, nuevamente volvemos con procesado y hemos dicho que vamos a crear un pequeño escenario. Vamos a ver. Esta parte inferior no me gusta. No me gusta. Un momento. Hagámoslo bien y os voy a explicar por qué. A ver, nos ponemos aquí, Shift S, cursor a seleccionado, cursor al centro. A ver, Shift A, malla, círculo, porque esto lo que tiene que tener es algo así como 150. Escalamos y ahora entramos en modo de edición y rellenamos. Sí, ahora sí. Bajamos hasta el punto que nos interese, que es aproximadamente ahí. Y ahora, una vez que lo tenemos en ese punto, volvemos otra vez nuevamente a la cámara y como veréis el efecto que queda es mejor. Ahora sí que es un círculo. A este círculo le vamos a dar, vamos a poner suelo, le vamos a dar una textura principista. Vamos a meter un color. Si metemos un color, si lo que hacemos es le damos un toque metálico, lo que hace es directamente como desaparecer, ¿no? ¿Lo veis? Desaparecer. No queda exactamente bien o muy bien, con lo cual yo me decanto más bien por oscurecerlo un poco, meterle algo de rugosidad
para que quede más interesante. A las luces tratarlas de otra manera, de esta manera una, y por supuesto de esta manera la otra, más o menos ahí. Vamos a colocarlo un poquito más. Siempre queda un poco interesante, así. Las sombras son un poco más realistas. Vamos a dejar así. Bueno, pues ya tenemos aquí esta cámara. Esta cámara que, por cierto, hemos tratado la parte trasera. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya tenemos esta cámara. Hagamos que este círculo sea un poco mayor, que quede más o menos así. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a utilizar nodos, utilizar un fondo, una imagen de entorno. Seleccionemos una que nos parezca buena, tipo estudio. Esta podría estar bien, demasiado poco dinámica. Vamos a seleccionar esta. Seleccionamos esta. Vamos a graduar un poco la intensidad. La dejamos ahí, más o menos. En cuanto a las luces, podemos modificar incluso un poco el color. A veces si le damos un color un poco de esta manera, mejora en un aspecto más cálido, más realista incluso. Más o menos ahí. Bien. Más o menos ahí. Y desde esta óptica aquí. Bueno, o podemos incluso coger esta parte y aquí en opciones, perdonad, aquí, esta parte y aquí en Cycles Options, que sea solamente captor de sombras, como que está apoyado sobre esta especie de... Sí, puede quedar así perfectamente. Vamos a hacer un render, a ver cómo nos queda. Por supuesto, con la correspondiente reducción de ruido, ese fantástico logro que ha tenido la gente o los chicos de Blender. Vamos a darle una buena resolución. Vamos a colocar el número de muestreo. El número de muestreo así nos valdría, aunque tenga 128. Si queréis lo podemos subir a 200, pero con eso valdría. Vamos a ello. Y voilà. Aquí lo tenemos terminado. Ya está la cámara en 1 hora 23 minutos. Vale, puede valer. Nos faltan, por supuesto, los pulsadores que no les hemos hecho, pero no miréis ahí, mirar a otro lado. Muy bien, lo dejamos hasta aquí. El vídeo más o menos os ha dado unas pautas de comportamiento a la hora de poder pasar o traspasar un modelo de la vida real, del mundo real, cómo aplicar las texturas cuando esos modelos permiten un cierto grado de sencillez. De ese modo os evitáis hacer otras cosas como pueda ser la colocación de las correspondientes vistas con los blueprints. Siempre es una comodidad y siempre se hace más rápido. Claro, evidentemente solo hay una serie de modelos que os permite hacer esto, no todos. Lo dicho, lo dejamos aquí. Como siempre decimos, desde Canal Blender, hasta el próximo vídeo tutorial. Hasta pronto.